Al Tablero con Fray Nelson. Nuestra sexta temporada está dedicada a los sacramentos. Y hay dos verbos que son muy importantes cuando se habla de sacramentos. El verbo significar y el verbo realizar. Porque los sacramentos significan y a la vez realizan. ¿Realizan qué? ¿Y significan qué? La obra de Dios en nosotros. Esa obra, que es regalo de su amor, es la que expresamos con la palabra gracia. Pero, ¿cómo nos ha llegado esa gracia? En Cristo. Cristo es el sacramento original. Cristo es el sacramento del Padre, el que a la vez revela y realiza la obra del Padre. Casi no hay palabras más hermosas para describir lo que es un sacramento. Bienvenidos, es nuestro tema hoy en Al Tablero con Fray Nelson Medina. Cristo, sacramento del Padre. Bienvenidos amigos, estamos en nuestra sexta temporada Al Tablero. Y en esta sexta temporada el hilo conductor son los sacramentos. Se trata simplemente de ritos que repetimos, son costumbres, quizás únicamente prácticas sociales a las que, digamos, estamos encadenados por una costumbre. Algunas personas parece que obraran así con los sacramentos. Es decir, nació el niño, entonces, bueno, pues hay que organizar lo del bautismo del niño. Pero ¿cuál es el sentido de ese bautismo? O quizás el matrimonio es como más romántico en una iglesia y demasiado frío en una notaría, en un juzgado o donde sea. Entonces, nos preguntamos cuál es el significado de los sacramentos. Y hemos hecho ya un recorrido, incluso hemos comentado la vez pasada sobre cómo en el Antiguo Testamento había lo que podíamos llamar anticipaciones de los sacramentos. Ese rito, por ejemplo, de pasar los pecados a un chivo que se llamaba el chivo expiatorio, eso tiene un parecido, eso tiene una evocación, eso es como una figura de lo que iba a suceder después, porque resulta que Cristo carga con nuestros pecados. O por ejemplo la circuncisión era señal de pertenencia, era una manera de indicar una entrega total, incluyendo lo más profundo, lo más fecundo y lo más deleitable de la propia vida. Y eso es como una anticipación del bautismo. Hoy vamos a dar un paso más, y yo creo que este es uno de los pasos más importantes en lo que tiene que ver con los sacramentos. Vamos a mirar a Cristo mismo. Y nos atrevemos a decir esta frase: Cristo es el sacramento del Padre. Cristo, sacramento del Padre. Pero para que esa frase tome sentido y para que en ella encontremos la fuente de los 7 sacramentos, pues tenemos que primero preguntarnos, ¿qué es lo esencial en un sacramento? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y tal vez la palabra que más nos puede ayudar es la palabra comunicación. Vamos a poner esa palabra en nuestro tablero para no olvidarla. La palabra comunicación. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando como de un puente. Estamos hablando de algo que fluye. Por ejemplo, la vía que comunica Bogotá con Villavicencio. Los medios de comunicación. En esta casa no hay buena comunicación. La comunicación implica movimiento, la comunicación implica algo que llega de un punto de origen a una meta. Y yo creo que la palabra comunicación es esencial porque resulta que el pecado es exactamente lo contrario. El pecado es ruptura, el pecado es distancia. El pecado es abismo. Pero hay otra palabra que se parece mucho a comunicación y que también nos interesa mucho, y es la palabra comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos,
por supuesto, de una unidad en común, comunión. Nosotros nos damos cuenta en el relato del Génesis que Dios crea al ser humano y lo crea en dulce comunión con Él. Ese jardín maravilloso donde el ser humano se encuentra, donde Adán y Eva están, ese jardín precioso es una expresión de la bondad de Dios, es el regalo de su amor. Todo en la naturaleza, incluyendo la hermosura del hombre y de la mujer, es como una señal del regalo de Dios. Es un estado no solamente de felicidad, sino un estado de comunión. Y es importante ver la relación que hay entre comunión y comunicación. Resulta que el pecado va a dañar esto. El pecado daña la comunión. ¿Por qué? Porque el pecado incluye el no escuchar, el rebelarse, el desobedecer. Jamás debemos nosotros olvidar que el lema fundamental de Satanás es no serviré, que es lo mismo que decir no obedeceré, que es lo mismo que decir me rebelo, rompo, no admito, no quiero. Y ese no, esa rebelión, esa desobediencia, supone una ruptura en la comunión. La comunicación se daña. Cuando se rompe la comunión entre Adán y Dios, se rompe también la comunicación. Entonces, Adán necesita esconderse, ya necesita poner una distancia entre Dios y él mismo. Esa distancia está representada en el vestido, pero antes del vestido está representada en la actitud de huida, la distancia que Adán crea con Dios. Y el pecado es eso, y por eso el pecado avergüenza. Y por eso el pecado supone siempre una distancia. Y ahora tenemos que preguntarnos si esa distancia es definitiva o hay algo que se pueda hacer. También entre los seres humanos se encuentran esos episodios de distanciamiento y de ruptura. Pero sabemos que afortunadamente se da el caso de una reconciliación. Pues lo mismo sucede en el caso de la relación entre el hombre y Dios. Si la comunión ha quedado rota por el pecado, si la comunicación no es posible, entonces es necesario ver cómo puede darse una reconciliación, cómo puede darse ese paso para que haya nuevamente una comunicación. Antes mencioné la vía que une a Bogotá con Villavicencio, ciudad a la que aprecio mucho y en donde viví algunos años, y uno sabe, si está en Colombia, uno sabe que esa es una de las vías, en cierto sentido, más frágiles por el tema de deslizamientos de tierra, derrumbes, y entonces se daña la comunicación, no se logra la comunicación. Pero luego viene una reparación del puente, quitar los escombros, quitar ese deslizamiento, levantar esas rocas que cayeron, abrir nuevamente la vía. Eso es lo que queremos decir con una reconciliación. Y eso es en el fondo lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia es la historia de la reconstrucción de la comunicación. Ese es el cuento. Todo el cuento de la Biblia, toda la historia bíblica es sencillamente eso. ¿Cómo se restaura la comunicación? Y aquí tenemos que anotar dos cosas. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el demonio, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo se deshace esa mentira que el demonio presentó? Miremos esos dos puntos. Sin borrar esto, porque nos va a servir, hablemos de cuál fue la estrategia del demonio. Mire, vamos a poner aquí un ser humano, ¿cierto? Ponemos aquí el ser humano. Este ser humano estaba llamado a la comunión con Dios. Entonces, nosotros ponemos aquí una D grande que indica ese Dios que quiere estar en comunión y que quiere estar en comunicación con este ser humano. Así estaban las cosas.
Pero resulta que este Dios es distinto de la creación. Dios es el creador, pero Dios es distinto de la creación. Podemos decir que la oferta, el ofrecimiento de la creación es precisamente una expresión de esa comunicación de amor entre Dios y su criatura, el ser humano. Entonces pongamos aquí una C. Esta C quiere decir la creación. Dios es el creador. Esta flecha doble representa que Dios es el creador. Esta es su creación y dentro de la creación está el ser humano. Pero ¿por qué yo no pongo sencillamente estos dos unidos? Porque resulta que este ser humano tiene un estatuto especial. Este ser humano viene a ser ante todo imagen y semejanza de Dios. Y este ser humano tiene entonces una responsabilidad frente a la creación. Bueno, aquí es donde entra la perversidad del demonio. Entonces el demonio, el enemigo malo, Satanás, ¿qué es lo que pretende? El demonio lo que le dice a este ser humano es, mira, tú dedícate solo a la creación y rompe con este Dios. Es decir, conviértete en el dueño, en el amo, en el déspota de la creación, y eso incluye a los demás seres humanos, y rompe con ese Dios. Es decir, la idolatría de la creación es el método que utiliza Satanás para que el ser humano rompa con Dios. Y esa estrategia funciona en la medida en que el pecado tiene su atractivo. Todo pecado tiene un atractivo. Nos explica Santo Tomás de Aquino que en todo pecado nosotros siempre buscamos algo bueno, pero lo buscamos desordenadamente. Por ejemplo, buscar el placer, pero buscar un placer desordenado. Entonces, ahí es donde está la rebelión y ahí es donde está el pecado. Y entonces, lo que viene a plantear Satanás es que aquí está, en este espacio, mire, este es el espacio en donde Satanás quiere hacer su cárcel para el ser humano. En este espacio está tu felicidad. Saca a Dios, rompe tu relación con Dios. ¿Cómo viene a destruirse esta mentira para que se restaure la comunicación y llegue para que se restaure la comunión y llegue la comunicación? Pues de varias maneras. Resulta que Cristo viene a mostrar la perversidad de este y viene a mostrar que nuestro verdadero bien no está en esta cárcel, sino está en todo este conjunto. Y ahí es donde se destruye la mentira del enemigo y ahí es donde empieza de nuevo la comunicación. Bueno, pero para que eso suceda se necesita una palabra y esa palabra es la que nos va a ayudar a entender por qué Cristo es el sacramento del Padre. Esa palabra se llama gracia. Hay una expresión que utiliza el teólogo jesuita Karl Rahner que en eso me parece acertadísimo. Él utiliza la palabra autocomunicación. Autocomunicación. Dios se autocomunica, Dios se dona al ser humano. Y en la donación al ser humano destruye la mentira de Satanás y reconstruye el plan de la creación levantándolo incluso un poco más. Así que no se pierda esta escena, no se pierda lo que tenemos aquí y en unos instantes continuamos con esa palabra, que es la palabra fundamental para ver lo que hace Jesucristo y es la palabra fundamental para ver qué significan los sacramentos. Queridos cristovidentes, a través de sus mensajes, ustedes nos ayudan a llevar el timón en este programa, que es suyo y nuestro. ¿Cómo comunicarse? El medio preferido es este correo electrónico, altablero@cristovision.org. Las preguntas, las sugerencias, los comentarios, las críticas, las voces de ánimo, las necesitamos en esta dirección, esto que está en rojo, altablero@cristovision.org. Si además quieres recibir gratuitamente evangelización católica en tu buzón
todos los santos días, tienes esta dirección, amigos@fraynelson.com. Escribe aquí si deseas recibir evangelización en tu buzón todos los días. Y que Dios te bendiga. Buenas, Fray Nelson. Lo felicito por el programa. Le manifiesto que todos los católicos hemos aprendido muchísimo con las enseñanzas que usted divulga y nos abre los ojos ante tantas cosas de nuestra Iglesia Católica. Un seguidor de Cartagena, Bolívar. Gracias, Fray Nelson, por el amor que coloca en su trabajo. Cordial saludo. Hemos visto cuál es la estrategia preferida de Satanás. Lo que quiere el demonio es ponernos a escoger entre el creador y la creación. Es decir, si quieres ser feliz, entonces embriágate del poder y del placer que te da la creación. Si por el contrario eres un tonto que quiere permanecer fiel, pues entonces ve y quédate con tu ridículo Dios. Ese es el lenguaje del demonio. Por supuesto, esto no significa que el demonio se ande apareciendo a cada uno de nosotros y echándonos este discurso. De hecho, parte de su estrategia es no mostrarse mucho, porque cuando el demonio se muestra, pues necesariamente muestra lo horrible y lo espantoso y lo traicionero de su propuesta. Pero el lenguaje es ese. Entonces, mira, volvamos un poco a lo que planteábamos en nuestro cuadro anterior. Tenemos a Dios, tenemos la creación. Y entonces resulta que debajo de la D de Dios vamos a poner la palabra fiel. Y debajo de la C de creación vamos a poner la palabra feliz. Estas son simplificaciones, por supuesto. Pero eso es lo que quiere el demonio, ponernos a pelear entre estas dos Fs. ¿Tú quieres ser feliz? Si quieres ser feliz, quita a Dios, quita la religión, quita la fidelidad y dedícate a disfrutar y dedícate a poseer y dedícate a avanzar como si fueras único dueño de esta creación. Por supuesto que en esa rebelión el ser humano traiciona su vocación más profunda. Esta vez vamos a dibujar al ser humano con este otro color. Aquí tenemos al ser humano, es decir, a cada uno de nosotros, que entonces tenemos un gran interrogante, porque entonces no sabemos qué camino tomar, no sabemos si tomar el camino de la felicidad sin responsabilidad, la felicidad sin admitir ninguna autoridad encima de nosotros, o si por el contrario tomar el camino de la fidelidad y entonces estar con Dios. Esta es la disyuntiva falsa a donde quiere llevarnos el demonio. ¿Quieres ser feliz o quieres ser fiel? Y la gran mayoría de nosotros tenemos dentro del corazón un impulso, un ímpetu sumamente fuerte por ser felices. Y entonces cuando las cosas se presentan de esta manera, lo que tristemente hacemos muchos es que tachamos entonces a Dios y decimos, pues que Dios salga de mi vida, yo no quiero mandamientos, yo no quiero iglesia, yo no quiero religión, yo quiero ser yo mismo, yo quiero disfrutar la vida. Y de esa manera entonces idolatramos la creación. Pero ahí sucede una tragedia, porque en el momento en el que nosotros pretendemos encontrar nuestra felicidad en la creación, sin el creador que es Dios, entonces cada uno de nosotros pretende convertirse en Dios. Y por supuesto, a los demás que también quieren ser Dios, no les parece muy simpático que yo sea Dios. Y entonces entra el conflicto entre un ser humano y el otro, porque entonces ya el otro ser humano no es mi hermano, no es un compañero de camino, sino que es mi competencia, es mi estorbo, es mi instrumento, es mi esclavo, pero no puede ser mi hermano. Entonces de esa manera el ser humano, cuando desecha a Dios, queda condenado dentro de una estrechísima prisión
una prisión de soberbia, una prisión de dureza, donde se va secando. Y a medida que se seca, y se seca, y se seca, languidece y muere en medio del odio. Y por supuesto, eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere Satanás, porque de lo que se trata es de que el ser humano pierda esa vida que llevaba dentro. ¿Por qué nos odia el demonio? Pues nos odia porque somos imagen y semejanza de Dios. En realidad el odio de Satanás no se dirige en primer lugar a nosotros, se dirige a Dios. Pero ese odio pasa por nosotros porque nosotros somos imagen, somos hermosísima imagen de Dios. Todos nosotros, niños, ancianos, enfermos, alentados, hombres, mujeres, todos nosotros somos preciosa, hermosísima imagen de Dios. Y esa imagen produce envidia y produce repulsión en el enemigo. Bueno, ¿y cómo se soluciona este estado de cosas? Fíjate que todo está en la falsa disyuntiva entre si ser fiel o ser feliz. Pero resulta que aparece uno, después de un largo camino. Esto lo anuncia la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras nos habló Dios por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo. Es decir, después de una preparación de Antiguo Testamento, algo de eso vimos en nuestro programa pasado, Dios nos envía a su propio Hijo. ¿Y cómo empieza el Hijo a cambiar este engaño? Pues lo primero que hace Jesucristo, y es lo primero que aparece en los evangelios, es que predica una buena nueva y empieza a sanar a los enfermos y empieza a expulsar los demonios. La sanación es absolutamente clave en la obra de Cristo. Porque fíjate que, ¿qué es la sanación? La sanación es la experiencia de que mi felicidad en realidad sí viene de Dios. Ponte a pensar, uno de esos leprosos excluidos de la sociedad humana, abocados a un destino absolutamente miserable, que recibe la sanación de Cristo. Imagínate cómo se siente esa persona. Imagínate la alegría que experimenta. Y la recibe de Dios. Entonces, dentro de la mentira, dentro de la disyuntiva falsa de Satanás, ser feliz supone darle una patada a Dios. Más o menos al estilo de este blasfemo Nietzsche. Darle una patada a Dios, quitar a Dios de en medio. Dios ha muerto, nosotros lo matamos, decía Nietzsche. Quitar a Dios para que el superhombre surja. Bueno, eso era lo que pretendía Satanás. Pero ¿y qué pasa si Dios me da felicidad? Entonces para eso existe este borrador. Entonces yo tengo que quitar esta X, ya quito eso que tacha, y más bien voy a poner aquí un hermoso signo de admiración. Por ejemplo, lo que aparece en Marcos capítulo 7, la gente se alegra con Jesucristo y la gente dice, en el colmo del asombro, kalos panta pepoyeken, bellamente todas las cosas ha hecho, todo lo hace bien. Es decir, Jesús llega con poder y muestra que este Dios es el que restaura la creación y llega al ser humano. Y esta ruta nueva, entonces empieza a destruir la mentira de Satanás. Porque si Satanás nos decía que para gozar la vida había que darle una patadota a Dios, resulta que Cristo nos muestra el verdadero rostro de ese Dios. Y cuando llega el verdadero rostro de Dios, pues aparece también ¿qué era lo que significaba nuestra infidelidad? Nuestro pecado es nuestra infidelidad. Nuestro pecado es la ruptura en la obediencia, en la amistad y en la fidelidad a Dios. Y hemos roto esa fidelidad. Entonces este ser humano que está aquí, que ha recibido esta bondad, porque la ha recibido en Cristo, entonces se da cuenta que la infidelidad es, a ver qué palabra utilizo,
una palabra decente que pueda salir por televisión. La infidelidad es una porquería. Es una porquería lo que yo he hecho. ¿Por qué me he rebelado contra un Dios tan bueno? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Esto fue lo que sintió San Pedro, por ejemplo, cuando oyó predicar a Cristo desde la misma barca en la que trabajaba Pedro. Cuando Cristo hace esa maravillosa pesca, cuando viene esa pesca milagrosa, y cuando Pedro no puede más de asombro, se da cuenta de que su vida ha estado llena de una suciedad espantosa. Y entonces lo que hace es arrojarse a los pies de Cristo y le dice: apártate de mí, yo soy un pecador. Es decir, Pedro se da cuenta de que ha sido infiel y que ser infiel es una porquería, que eso no es, que por ahí no es. Y finalmente así queda denunciado el obstáculo, queda denunciada la trampa que había puesto Satanás. Y entonces obviamente somos arrancados del dominio de las tinieblas y somos trasladados a la luz admirable de Jesucristo, porque obviamente descubrimos que Cristo, y solamente Cristo, es el que nos muestra ese verdadero rostro de Dios. Pero aquí hay una gran pregunta. ¿Te acuerdas que aquí había una pregunta? Esta pregunta en azulito, esta pregunta color azul, es la pregunta que hace o que nos obliga a hacernos Satanás. ¿Tengo que ser feliz o tengo que ser fiel? Es una falsa disyuntiva. Esa pregunta también desaparece. Entonces hay que borrar esa pregunta. Vamos a borrar la pregunta azul porque esa pregunta desaparece cuando ya aparece Cristo. Y en cambio aparece otra pregunta. Vamos a dibujarla con este color. Aprovechemos que hay bastantes colores. Aparece una nueva pregunta y esa nueva pregunta que se vuelve gigantesca, esa nueva y maravillosa pregunta, esa pregunta es: ¿y por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios envía a su Hijo? ¿Por qué ese Hijo, para manifestar su amor y traer el perdón, llega hasta el extremo de derramar su sangre? ¿Por qué Dios hace todo eso? Y descubro algo: por amor. Es un amor que yo no merezco, pero que sí necesito. Y descubro que Dios no solamente ha hecho eso, sino que ha venido hasta mí. Dios se ha dado a sí mismo. Esa es la esencia de los sacramentos, la autocomunicación de Dios. Dios se ha entregado, Dios ha entregado su amor, y para darnos todo su amor se ha dado Él mismo. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es aquel en quien hemos recibido toda gracia. Nos dice el evangelista San Juan: en Él hemos recibido toda gracia. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y eso es lo propio de los sacramentos. Los sacramentos, signos visibles como la carne de Cristo. Signos visibles que han llegado a nosotros. Signos visibles en los que se nos comunica ¿qué? La dulce amistad, la reconciliación. Por supuesto, sacramentos que nos ponen también en el camino de la fidelidad. Que Dios nuestro Padre nos permita acoger este regalo de Jesucristo y ser fieles en su misericordia y en su amor. Amén. Al tablero con Fray Nelson. Padre, el que a la vez revela y realiza la obra del Padre. Casi no hay palabras más hermosas para describir lo que es un sacramento. Bienvenidos, es nuestro tema hoy en Al Tablero con Fray Nelson Medina. Cristo, sacramento del Padre. Bienvenidos amigos, estamos en nuestra sexta temporada Al Tablero. Y en esta sexta temporada el hilo conductor son los sacramentos. Se trata simplemente de ritos que repetimos, son costumbres, quizás únicamente prácticas sociales a las que, digamos, estamos encadenados por una costumbre. Algunas personas parece que obraran así con los sacramentos. Es decir, nació el niño, entonces, bueno, pues hay que organizar lo del bautismo del niño. Pero ¿cuál es el sentido de ese bautismo? O quizás el matrimonio es como más romántico en una iglesia y demasiado frío en una notaría, en un juzgado o donde sea.
Entonces nos preguntamos cuál es el significado de los sacramentos. Y hemos hecho ya un recorrido, incluso hemos comentado la vez pasada sobre cómo en el Antiguo Testamento había lo que podíamos llamar anticipaciones de los sacramentos. Ese rito, por ejemplo, de pasar los pecados a un chivo que se llamaba el chivo expiatorio, eso tiene un parecido, eso tiene una evocación, eso es como una figura de lo que iba a suceder después, porque resulta que Cristo carga con nuestros pecados. O por ejemplo la circuncisión. La circuncisión era señal de pertenencia, era una manera de indicar una entrega total, incluyendo lo más profundo, lo más fecundo y lo más deleitable de la propia vida. Y eso es como una anticipación del bautismo. Hoy vamos a dar un paso más. Yo creo que este es uno de los pasos de comunicación. En esta casa no hay buena comunicación. La comunicación implica movimiento, la comunicación implica algo que llega de un punto de origen a una meta. Y yo creo que la palabra comunicación es esencial porque resulta que el pecado es exactamente lo contrario. El pecado es ruptura, el pecado es distancia, el pecado es abismo. Pero hay otra palabra que se parece mucho a comunicación y que también nos interesa mucho, y es la palabra comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos, por supuesto, de una unidad en común. Comunión. Nosotros nos damos cuenta en el relato del Génesis que Dios crea al ser humano y lo crea en dulce comunión con Él. Ese jardín maravilloso, más importantes en lo que tiene que ver con los sacramentos. Vamos a mirar a Cristo mismo y nos atrevemos a decir esta frase: Cristo es el sacramento del Padre. Cristo, sacramento del Padre. Pero para que esa frase tome sentido y para que en ella encontremos la fuente de los 7 sacramentos, pues tenemos que primero preguntarnos, ¿qué es lo esencial en un sacramento? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y tal vez la palabra que más nos puede ayudar es la palabra comunicación. Vamos a poner esa palabra en nuestro tablero para no olvidarla. La palabra comunicación. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando como de un puente. Estamos hablando de algo que fluye. Por ejemplo, la vía que comunica Bogotá con Villavicencio. Los medios. Al tablero con Fray Nelson. Nuestra 6ª temporada está dedicada a los sacramentos. Y hay 2 verbos que son muy importantes cuando se habla de sacramentos. El verbo significar y el verbo realizar. Porque los sacramentos significan y a la vez realizan. ¿Realizan qué? ¿Y significan qué? La obra de Dios en nosotros. Esa obra, que es regalo de su amor, es la que expresamos con la palabra gracia. Pero, ¿cómo nos ha llegado esa gracia? En Cristo. Cristo es el sacramento original. Cristo es el sacramento del